Estás a punto de subir al tren de lo insólito y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Para entender quién eran los cátaros y el porqué de sus batallas contra la Iglesia Católica, solo basta con entender sus creencias más profundas. En sus cimientos rezaba la seguridad de que el universo tenía dos creadores antagonistas, el bien y el mal, y dentro de estas creencias ellos afirmaban que la propia Iglesia Católica era una creación maligna como todo lo material. Creyentes en la reencarnación, gnósticos y entendedores de que la materia era tan solo una lacra que debían de evitar, consiguieron que hasta el mismísimo Papa de Roma pidiese ayuda a Francia para terminar con ellos y su creciente fama. Después de varios intentos por parte de la Iglesia de detener esta incipiente doctrina, finalmente iniciaron una guerra contra ellos que duraría casi 40 años. Hoy nuestro tren de lo insólito inicia su recorrido por un apasionante viaje donde conoceremos de un modo más profundo a un movimiento que aún a día de hoy, y a pesar de supuestamente estar desaparecido oficialmente, sigue despertando el interés de muchos, y para ello tenemos en el estudio a dos buenos amigos y grandes investigadores como son Xavi Bonet y Àlex Loro, con los que nos iniciaremos en el catarismo y la herejía medieval. Comenzamos. Los misterios nos miran, estamos nuevamente aquí en este tren de lo insólito para realizar un viaje apasionante por el mundo de los cátaros, no sin antes anunciar y dar la bienvenida a todos los habitantes que nos escucháis desde la ciudad de Badalona a través de la sintonía de Radio Ciudad de Badalona, Radio Ciudad de Badalona, que se incorpora a esta familia de los misterios nos miran y que agradecemos muchísimo su confianza en nosotros, y también a una radio de Ecuador, como se llama Rayuela Radio, de Quito, creo que es más concretamente, que también se incorpora a esta familia de los misterios nos miran, lo cual para nosotros es absolutamente de agradecer. Por supuesto mandamos un saludo también a Radio Llavanera, Radio de Nex, Onda Pedriza, Libre FM y tantísimas emisoras que cada semana conectan con nosotros y es para nosotros un auténtico placer. Y hoy vamos a empezar presentando como siempre Marta Envid. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Hoy vamos a llevar a Ana más loca que nunca porque somos un montón en el estudio. Vamos a ir compartiendo micrófonos, lo digo por los posibles sonidos que puedan haber. Marta. Estamos bien hallados hoy. Sin lugar a dudas, todavía quedan muchos enigmas que envuelven con un manto fino a los cátaros, a lo que fue el catarismo y la tierra de Occitania, donde todavía hoy podemos ver la huella de este movimiento espiritual que dejaron perennemente esa huella, ¿no?, en las tierras que tan de cerca nos tocan geográficamente. Y bueno, por otro lado, pues tengo el placer de conocer la belleza de estos parajes, de los castillos, de las torres y por supuesto la historia que transmiten una vez que estás en estos sitios, ¿no? Y a esa época de las cruzadas y de las luchas que tuvieron, ¿no? Y bueno, y los inquietos es imposible, pues eso, que estando allí no pienses en todo aquello que allí se vivió. Y bueno, es difícil que no nos aborden preguntas, ¿no?, alrededor de este movimiento y qué mejor invitados que tenemos esta tarde para que nos hablen de ello, ¿no? Y bueno, pues y despejarnos algunas incógnitas que tenemos al respecto, ¿no? Y bueno, así que la primera hora interesantísima. Pero también tengo que decir que la segunda hora también tenemos a nuestro compañero Carles Fol, que nos hablará en la sección de arte de un pintor y un personaje muy importante que es Edward Hopper y que, bueno, pues creo que nadie... Nuestro historiador favorito, Cristóbal Martínez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy con un tema, la verdad, que espectacular, los cátaros, porque ¿por qué nos atrae tanto este tema? Yo creo porque se mezclan todo lo que el ser humano, digamos, comparte: política, religión, guerra y muerte. Seguramente con Xavi y Àlex vamos a hacer un viaje espectacular por lo que fue el catarismo, que hay que decir que
ni ellos mismos se llamaban así, no eran cátaros, ellos mismos simplemente se llamaban cristianos, como muy bien nos dirán después Xavi y Alex. Y es un tema que sin duda nos llevará más atrás, a otro tipo de religiones de donde bebían estos cátaros, de Egipto quizás. Seguramente Alex y Xavi nos llevarán a ese país de donde bebían estas herejías, y que veremos cómo acabó esta herejía, y todo gracias a la Iglesia, que veremos por qué. Y con nosotros también nuestro alquimista favorito, Luis Silva. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo, equipo, Alex y Xavi, perdona. Bueno, encantado de teneros aquí. La verdad es que me perdí el programa con vosotros, ¿no? Cuando vinisteis a hablar de Rennes le Chateau, y me dolió mucho, que lo sepáis, que me dolió muchísimo, y de verdad que es para mí un orgullo teneros aquí y escucharos, lo digo de verdad, lo digo de corazón, ¿no? Porque tengo ahí ese resquicio, ¿no? Y un día habrá que ir a Rennes le Chateau con vosotros y a ver si firmamos y nos vamos el equipo y nos explicáis cosas, porque, jolín, estuve una vez allí y me quedaron muchas cosas pendientes, ¿no? Bueno, hablar de cátaros, tenemos en la cabeza pues ese posible o no posible tesoro que se dice que se bajó por la torre. Ya nos explicaréis si eso es un bulo o es verdad, ¿no? Esos 4 caballeros o 5 caballeros que dicen que bajaron y se llevaron algo, ¿no? Si es el grial o vete a saber lo que se llevaron, ¿no? A mí lo que me fascina del catarismo es esa fe, ese convencimiento de que el alma, o esa paloma, ¿no? Me parece que dibujaban el alma a través de una paloma, ¿no? La paloma blanca, ¿no? Esa convicción de que tenían de que el alma estaba por encima de la materia y del cuerpo, ¿no? Hasta el punto que ellos mismos se someten voluntariamente a la pira, ¿no? A pasar por el fuego, ¿no? Porque incluso, bueno, pues el cuerpo que es, ¿no? Si mi alma pervivirá, ¿no? Seguro que aprenderemos mucho de vosotros. El catarismo siempre está en boga, es algo que realmente no se ha perdido en la noche de los tiempos, al contrario, porque como decía Cristóbal, ¿no? O Marta, ¿no? Son y partes de la historia que han afectado muchísimo y están muy cerca de nosotros, porque está aquí en el sur de Francia o en la antigua, lo que llaman Cataluña Norte, ¿no? No sé si bien dicho o no bien dicho, ¿no? Lo tenemos muy cerca nosotros, ¿no? A 200 kilómetros estamos aquí ya y podemos visitar Montsegur y todo lo que envuelve. O sea que seguramente que nos lo pasaremos genial con vosotros, los oyentes también, aprenderemos un montón y será una delicia teneros aquí en el programa. Y tenemos con nosotros también a Mario Ortega. Buenas tardes, Mario. Parece que tenemos problemas con el micrófono, vamos a intentar solucionarlo. Pues nada, un placer tener otra vez aquí a Xavi y Alex en el estudio y tratar este tema tan interesante como es el del catarismo, ¿no? Sus orígenes, su trascendencia como movimiento y su final, ¿no? Será todo un placer. Yo estoy aquí en plan de aprender, ¿no? Para mí la historia cuando era jovencito era un hueso, en cambio ahora soy un apasionado de ella y para mí va a ser un placer escucharos a los dos. Comentaba, bueno, antes de presentaros, si os parece, tenemos aquí a Xavi y Alex. Como ya sabéis, vamos a escuchar a nuestra voz de las tinieblas, que hablará un poquito de vosotros para que la gente, a pesar de que ya estuvisteis la otra vez, sepa quiénes sois y ya nos adentramos en el mundo de los cátaros, si os aparece. Xavi Bonet y Alex Loro son investigadores del misterio. Comparten aficiones como los viajes, la historia, la arqueología, la egiptología, la filosofía y otras humanidades. Son autores del Caballo del Diablo, un trabajo que ha durado más de 11 años de investigación y que desvela incógnitas hasta ahora nunca esclarecidas sobre los enigmas relacionados con el párroco Berenguer Saunier y Rennes le Chateau. Amigos desde la infancia, aprendieron a mirar más allá de las formas sin conformarse nunca con la aparente realidad que les fue mostrada. Ambos, con profesiones relacionadas con la informática, dedicaron gran parte de su tiempo libre a tratar de desvelar los secretos de la historia y sus enigmas. Cientos de kilómetros recorriendo los castillos cátaros, grutas, cuevas fortificadas, catedrales y las iglesias medievales. Como ellos mismos han aprendido, conocimiento no equivale a sabiduría. La sabiduría consiste en hacerlo. Y no encontraron mejor forma de hacerlo que adentrándose hasta el mismísimo epicentro del misterio
Y en esta ocasión están aquí con nosotros para adentrarnos en el apasionante mundo de la historia de los cátaros y la herejía medieval. Y con el himno cátaro de fondo vamos a presentar a nuestros dos invitados de hoy, empezando por Xavi Bonet. Xavi, un placer, me dices que se te han puesto los pelos de punta, ¿no? Sí, esta canción es muy emotiva y bueno, quienes hemos podido escucharla allí, incluso cantada en el propio Montsegur, es impresionante, es muy buena. Me lo imagino. Muchísimas gracias por venir y también a Alex Loro, un placer por invitarme. Buenas noches y muchas gracias por invitarnos una vez más a Los Misterios nos miran. Ya hemos comentado que iba a ser un poco caos para Ana, sobre todo. Sigue fallando el micrófono, no sabemos por qué, ya se intentará arreglar. En cualquier caso, el micrófono que tiene que funcionar es el vuestro. Y os voy a preguntar, el que quiera contestar primero, ¿quiénes son los cátaros? Los cátaros, como bien se ha dicho en la intro, ¿no? Es una herejía medieval. Es tal vez la más importante de las herejías medievales, ya aunque solo sea por el hecho de que la primera cruzada en tierras cristianas, que fue convocada para acabar con esta herejía, ¿no? Por otra parte, pues el catarismo es un movimiento religioso cristiano que tiene su origen hacia el siglo XI, aunque su momento de máximo apogeo es durante el siglo XII, y está relacionado también su apogeo con lo que se ha llamado el renacimiento cultural del siglo XII. O sea, el catarismo surge en tierras del Languedoc, aunque también se extiende por otros lugares. El catarismo estuvo, aparte en tierras del sur de Francia, el Languedoc, la Provenza, también se extiende por España, por el norte de Italia y por Alemania. El catarismo, digamos que tiene su origen, se sabe que a principios del siglo XI, sobre el año 1017-1022, el cronista Ademar de Cabán ya habla sobre los cátaros en estos términos tan despectivos. Por ejemplo, desde sus escondrijos corrompen a cuantos hombres y mujeres se ponen a su alcance. Este mismo cronista de la época nos dice también de los propios cátaros, y en la misma crónica que ha leído Alex, nos dice, para que nos hagamos una idea de cómo se veían, ¿no? En la propia época, nos dice: hablan como filósofos y se comportan como santos. Esto lo está diciendo alguien que está criticando la herejía cátara. Hablan como filósofos y se comportan como santos. ¿Qué os lleva a tener interés por este movimiento religioso? Bueno, realmente a mí fue algo que me llamó desde pequeño. O sea, yo he tenido dos llamadas, por decirlo así, desde pequeño, que la primera fue Egipto, que con 5 añitos o 6 me quedé prendado de esta civilización, y después, posteriormente, un poquito ya más mayor, con 12, 13, 14 años, fue el catarismo, ¿no? Que me llamó muchísimo la atención, el por qué tan cerquita de mi casa había ocurrido semejante tragedia, ¿no? Como la que les pasó al catarismo y a toda la gente que vivía en Occitania en aquella época, ¿no? Y fue un poquito el querer interesarnos, el querer investigar, el querer conocer por nosotros mismos y visitar esos lugares, ¿no? Y ver realmente qué se siente, qué se ve cuando estás allí, los restos que nos han quedado. Y bueno, y así poquito a poco pues fuimos recorriendo todos los castillos. Yo creo que no nos queda ninguno, Alex, ¿no? Los hemos visto todos. Alguno, a mí me parece que me falta alguno, pero vamos, casi todos. Sí, o sea, prácticamente está hecha toda la ruta de lo que sería el Languedoc y todos los hemos visitado todos, hemos dormido incluso en aquellos mismos castillos,
por la noche, haciendo vivac con saco de dormir, sin tienda de campaña. Y bueno, realmente recuerdo que en el año 2003 dormimos allí durante la noche del solsticio, ¿no? Para ver el efecto de luz. Ocurre en el castillo de Montsegur, ocurre un efecto de luz que entra cuando sale el sol, entra por uno de las saeteras de lo que sería la torre del homenaje, entra los primeros dos rayos de sol y se reflejan en la pared contraria, en la saetera contraria. Pues sí, un solsticio también lo pasamos allí, hicimos un vivac y fue bastante... Realmente es una tierra apasionante, que todo el mundo que la ha visitado queda prácticamente prendado, ¿no? Por su zona, por el colorido que tiene, el verde que hay. O sea, es completamente diferente, ¿no? A lo que podemos ver por aquí. Y realmente está muy cerquita nuestro y tenemos una gran de las grandes epopeyas históricas que han sucedido en Europa, y prácticamente la tenemos a 250, 300 kilómetros como mucho. ¿Cuál sería ese territorio cátaro? ¿Qué zonas albergaría? Lo que se conoce como Occitania, ¿no? Es la región del Languedoc. Languedoc, que significa lengua de Oc. Digamos, es toda esa zona donde se hablaba el idioma occitano. Aunque, como ya he dicho al principio, lo que es el movimiento cátaro no se limita al Languedoc. Quizás es ahí, en ese momento histórico y en esa zona geográfica, donde más fuerza cobra, pero no es el único lugar. Son una serie de condados en la época, en ese siglo XII, en esa época, digamos, que comienza la época feudal. Son una serie de condados unidos en principio simplemente por el vasallaje al rey de Cataluña y Aragón, aunque digamos que tenían una gran autonomía. Eran condados vasallos en teoría, que rendían vasallaje, sí, pero ellos tenían una gran autonomía y digamos ahí se forjó, digamos, lo que es el renacimiento cultural del siglo XII. Era una zona que llegó a ser una especie de centro cultural, de cruce de caminos, donde confluían comerciantes de todas partes del mundo casi. Se establecieron comunidades judías, comunidades árabes, y en ese crisol, digamos, es donde se inicia, ¿no? Donde se inicia en el siglo XI, ya se tiene constancia de ese movimiento cátaro. Cuando las culturas se juntan, como estamos hablando aquí, que tenemos cristianos, musulmanes, árabes, judíos, todos mezclados, resulta una explosión cultural allí donde se dé, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos donde sería Alejandría, lo que sucedió a principios del primer milenio, ¿no? Lo que sucede en Alejandría cuando se juntan filósofos, estudiosos de todas las culturas. Posteriormente al catarismo tenemos el Renacimiento como tal, que sucede en Florencia. Volvemos a encontrar un crisol de culturas impresionante. Cuando todas las culturas aportan lo bueno de sí, el ser humano da un paso adelante, da un paso hacia adelante, ¿no? Y aquí sucedió esto. Encontramos donde la propia sociedad occitana iba a las escuelas con una forma sistematizada. El aprendizaje era muy común, ¿no? Entonces se leía incluso, existe constancia histórica y documentada de que se leía Platón en las escuelas. Estamos hablando del año 1200, ¿no? En Platón en la zona de Occitania, o sea, fuera de aquí era como un remanso donde ese crisol de culturas había provocado un resurgimiento por el interés del conocimiento, ¿no? Y al hacerse muchas preguntas sobre el ser humano. Entonces, cuando sucede esto, encontramos un resurgimiento de lo que sería el espíritu humano en sí mismo, ¿no? Y aquí, pues, evidentemente fue un movimiento abortado. Fue un movimiento donde la Iglesia lo decapitó de raíz porque no se podía permitir, ¿no? que realmente estuviera expandiéndose tanto como se llegó a expandir el catarismo, porque hoy nosotros trataremos el tema de los cátaros desde el punto de vista del sur de Francia, pero como ha dicho bien Alex, el catarismo se extiende por Hungría, se extiende por Italia, incluso llega a Asia. O sea, estamos hablando que se extendió muchísimo, ¿no? Sí que es verdad que el foco más potente estuvo aquí en el Languedoc, y por eso la gran tragedia sucede aquí en el Languedoc. ¿Qué factores influyeron para que fueran también recibidos en Occitania los cátaros?
Aparte de este renacimiento cultural que estábamos comentando, se da también un malestar social en la época. Es una época de crecimiento urbano, de una cierta migración del campo a la ciudad, ¿no? Y en estos burgos comienza a surgir también una incipiente burguesía. Y aquí se da también una especie de malestar debido a que la Iglesia católica de la época estaba totalmente corrupta. O sea, estaban corruptos, o sea, se preocupaban más, digamos, de sus propios beneficios. Se solía hacer la carrera eclesiástica, los nobles hacían la carrera eclesiástica simplemente pues para acumular beneficios. Y digamos que el estamento eclesiástico en esta época estaba totalmente alejado de lo que es el pueblo llano. Es una de las, digamos, de las características, de los motivos por los cuales también a través de este malestar pues surge, digamos, esta herejía y es también recibida entre el pueblo, ¿no? Porque en relativamente poco tiempo pues lo que es el catarismo arraiga mucho, sobre todo entre ese pueblo llano. Todas las informaciones que tenemos de la misma época lo que nos hablan es que los cátaros practicaban con el ejemplo. Es la frase que antes comentábamos, ¿no? de Ademar de Chavans. Hablan como filósofos y se comportan como santos. Pero estamos hablando que se comportan como santos todos. O sea, no es que entre ellos haya un santo. No, o sea, todo el que llegaba al estatus de creyente, de cristiano, de buen hombre o buena mujer, actuaba con este comportamiento, ¿no? Esto la gente del pueblo lo vio. Vio que habían unos señores que lo que predicaban lo hacían, mientras en cambio se encontraban con unos obispos ensotanados, enjollados, que vivían fuera de todo conocimiento de lo que era el pueblo, ¿no? Al margen de la pobreza, al margen de todo, ¿no? Estaban separados totalmente del pueblo, y esa sociedad se encuentra en ese momento con unas personas donde predican unas creencias y se comportan en relación a lo que predican, ¿no? Eso, claro, llamó mucho la atención, ¿no? Aparte también lo que predicaban. Estamos en una época donde, por ejemplo, ahora a nosotros nos suena muy extraño hablar del diablo o hablar del demonio, pero en aquella época el demonio y el diablo eran muy presentes. La sociedad y la gente creía muchísimo en él. El cristianismo, o sea, no sería prácticamente el cristianismo si no se enfrentara a este ángel caído, ¿no? Lo que ellos hacen es hacer ver de que este mundo material está creado por este ser maligno, por este diablo. Y a partir de aquí es donde ellos empiezan a cuestionarse, a hacerse preguntas, a ir desarrollando su corpus como religión, que bueno, que se desarrolla a lo largo de casi 300, casi 4 siglos tenemos de historia de catarismo, ¿eh? O sea, desde que se empiezan a conocer los primeros hasta que radicalmente se exterminan, estamos hablando que es un proceso de 3 siglos y pico, 4 siglos y pico, donde el esplendor máximo lo encuentra aquí en el siglo XIII, en lo que sería Occitania. Habéis hablado antes al principio sobre esa dualidad que quizás sería la base de la religión cátara, ¿no? Es curioso porque quizás a lo largo de toda la historia siempre existe ese dualismo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Rómulo y Remo, Set y Osiris. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a lo largo de la historia siempre ha existido ese bien y ese mal en estos mitos, en estas cosas. Y quizás esto nace, y pregunto, quizás podría nacer de la Maat egipcia, es decir, un equilibrio, un dualismo que ya en Egipto ya buscaban, como antes hemos estado hablando fuera de micrófonos, ¿no? Que los egipcios buscaban ese Maat. Quizás los cátaros también cogieron muchas cosas de la región egipcia. ¿Qué más, aparte de este Maat, de esta dualidad, pudieron coger de la religión egipcia? Para empezar, lo que es la religión cristiana en sí mismo ya tiene mucho de la religión egipcia, ¿verdad? Ya ha cogido, digamos, muchos de esos elementos. Pero de lo que se postula en referencia al catarismo, lo que se ha venido postulando hasta mediados del siglo XX, hasta la década de los 70 más o menos, es que si el catarismo, digamos, proviene de las antiguas religiones indoiranias, ¿vale? De lo que sería el zoroastrismo y de lo que sería el maniqueísmo. ¿Por qué? Por esa misma dualidad que comentabas, ese tema de los dos principios, que lo que a nivel filosófico lo que están diciendo los cátaros es que existen dos principios creadores, o sea, dos dioses, uno totalmente bueno y otro totalmente malo, que crean el universo, crean todas las cosas que hay, o sea, todo lo que de bueno que hay en el universo,
pertenece a la creación de ese Dios bueno, y todo lo de malo que hay en el universo pertenece a ese Dios malo. Digamos, el mundo manifestado surge de la fusión, de la combinación de estos dos principios. Pero esto, digamos, es la teoría más clásica, como decía, hasta más o menos los años 70, y que se basa en uno de los pocos documentos que se han conservado directamente de puño y letra de los maestros cátaros, que es el libro de los dos principios del maestro italiano Juan de Lucio, hacia 1240. Porque ahora estamos hablando de 1240, ya digamos cuando en Francia, en el Languedoc, ya se está dando la cruzada, 4 años antes de que caiga el castillo de Montsegur, ¿no? Digamos que esta tendencia es posterior. El catarismo originalmente sí que postula estos dos principios, pero de otra forma. O sea, el catarismo original, que es más antiguo, el que se da sobre todo en el Languedoc, lo que postula es que existe un único principio creador, ese Dios bueno, y que de él depende la creación del mundo espiritual. Y digamos, junto con la creación de ese mundo espiritual se crean los primeros seres espirituales, entre ellos el futuro Lucifer. Entonces Lucifer, al modo que los antiguos gnósticos, que le llamaban demiurgo, es el responsable de la creación de ese mundo sensible. Entonces Lucifer, en una lucha contra Dios, roba las almas de 1/3 o 2/3 de la humanidad y los encarcela en cuerpos de materia. Digamos, este es lo que se ha venido denominando como la teoría del dualismo atenuado, mitigado, tal vez, que es más antigua y es la que se profesaba, digamos, en el sur de Francia, y no tanto como, digamos, como una religión aparte. No es una religión aparte el catarismo como se postulaba al principio, sino que realmente es una herejía intracristiana dentro del mismo cristianismo. Ellos se consideraban a sí mismos cristianos, realmente ellos se consideraban los auténticos cristianos, y lo que intentaban es volver un poco a, digamos, a aquellas primeras comunidades apostólicas de los primeros siglos del cristianismo. Si observamos en otras culturas que no han tenido contacto, por ejemplo, con la civilización egipcia, también encontramos este dualismo. Entonces, este dualismo yo creo que es más sobre la propia conciencia del ser humano, que observa la realidad de esta forma, que no quizás una transmisión directa desde Egipto al catarismo, porque ellos beben según ellos mismos, ¿no? Ellos beben de comunidades cristianas que han pervivido, según ellos, en comunidades gnósticas en Grecia. Pero claro, estamos hablando que desde las primeras comunidades gnósticas hasta el año 1100 hay 1000 años de diferencia. Entonces, claro, ahí o se ha mantenido muy pura la esencia de ese cristianismo gnóstico del principio, o claro, en 1000 años se deforma mucho, ¿no? El gnosticismo en un principio pasó a ser prácticamente subversivo, a estar en comunidades muy concretas. Una vez a partir de que el cristianismo empieza a imponer su forma de creer y su forma de ver el mundo, el gnosticismo se va apartando, ¿no? Entonces ellos dicen que rescatan esta vuelta a los orígenes del cristianismo gracias a través de comunidades gnósticas que han sobrevivido en Grecia. Igualmente hay 1000 años de diferencia. Bueno, como hay oyentes también que no son del país, ¿no? Que nos llaman también de Sudamérica y de América, ¿no? Hay que entender el concepto que tiene el pueblo de esta gente. De entrada ya el nombre de cátaro, si no me equivoco mal, en griego significa puro. Y nosotros todavía llamamos a esta gente els bons homes, que quiere decir la buena gente, las buenas personas, ¿no? Y tenemos el camí de los bons homes, ¿no? Que es el camino que en la huida, ¿no? Pues se metieron aquí y se refugiaron también en Cataluña, ¿no? Es decir, el pueblo aprecia a esta gente, porque son un modelo, como decíais, ¿no? Son un auténtico modelo que no tiene nada que ver con la ostentación de la iglesia ni nada. Son gente que, me parece, si no me equivoco, practican hasta vegetarianismo, ¿no? O sea, son completamente vegetarianos, tienen unos ritos que luego pues nos comentáis, ¿no? Que son ritos muy interesantes que enamoran al pueblo. El pueblo incluso se levanta contra los inquisidores cuando se hacen estos juicios, ¿no? Y empiezan a matar prefectos, ¿no? Y llega un momento en que el pueblo llega hasta levantarse y decir, ya estamos hartos, dejar a esta gente en paz que no está haciendo nada contra vosotros, ¿no? Es decir, más que nada para que se tenga una idea
de cómo podía esta gente ser tan apreciada, ¿no?, por el pueblo, ¿no?, que de alguna manera hasta, no solamente el pueblo, sino que algunos caballeros defendieron incluso sus principios, ¿no?, que acabó la historia como acabó, ¿no?, en la guerra de Muret, ¿no? En fin, de esto quizá nos podéis hablar mucho más, ¿no? No, totalmente de acuerdo. El hecho de por qué caló tan hondo, yo creo que es precisamente el hecho de practicar con el ejemplo, ¿no? O sea, tú cuando ves a una persona que te dice algo y después él actúa de otra manera, no tiene ningún criterio ni tiene ninguna validez, ¿no? Entonces ellos realmente, por los escritos que nosotros tenemos, actuaban de la misma forma que pensaban, ¿no? Eran totalmente vegetarianos, hasta el punto de que los únicos bienes materiales que poseía un buen hombre, un cátaro, cátaro sería el aspecto despectivo, para que nos entiendan, procede del puros en griego, pero se está dicho como un aspecto peyorativo. Hay dos dudas, si proviene del catarismo como puro, del alemán, catar, que significa como algo adorador de gato o algo así, ¿no? Pero bueno, igualmente las dos vertientes son un poco peyorativas. Sería como, por ejemplo, cuando estamos hablando de una persona árabe y le llamamos moro, o le llamamos, o sea, sería ese punto de vista, ¿no? Ellos realmente nunca se llamaron cátaros, ellos siempre se llamaban cristianos. Y realmente las únicas posesiones que tenían ellos era un cazo para poder cocinar. No tenían nada más. O sea, un creyente perfecto, un buen hombre, lo único, sus posesiones que él llevaba encima era un cazo, porque no podía comer de ningún utensilio que hubiera cocinado carne. Entonces, aunque ellos, si por ejemplo, ellos podían ir predicando y llegar a una posada y comer, pero no podían hacerlo porque en esa olla de esa posada seguramente se había cocinado carne. Entonces ellos, para prevenir ese contacto con la carne, llevaban su propia olla donde cocinaban su propia comida, ¿no? Para evitar ese contacto con lo que sería la carne. Realmente eran unos vegetarianos muy, muy estrictos. Incluso se han dado, y está documentada, de una hoguera. No recuerdo exactamente el nombre de la población, pero sí recuerdo el caso, donde 4 perfectos son quemados y mofados, o sea, públicamente, por no querer matar una gallina. O sea, si tú me matas a una gallina, yo no te quemo. Pues prefirieron morir quemados que matar a la gallina. Y yo como mujer tengo que haceros esta pregunta. ¿Qué papel jugaba la mujer dentro del catarismo? Mucho más importante de lo que a lo mejor podrías imaginarte. Digamos, en esos condados occitanos ya existía una tolerancia bastante importante en cuanto digamos, a lo que es la mujer. O sea, las mujeres en los condados occitanos, por regla general, podían heredar, o sea, digamos, las herencias se repartían a partes iguales entre toda la familia, entre todos los hijos, entre hombres y mujeres por igual. Podían disponer de tierras, podían disponer de esas herencias, podían montar, entre comillas, ¿no?, sus empresas. O sea que tenían un cierto nivel, digamos, en Occitania. Luego, en lo que se refiere a los cátaros en sí, tampoco vayamos a pensar que digamos que era jauja aquello, ¿no? Pero sí que podían haber perfectas cátaras, de hecho las hubo, aunque sí que es cierto que en la cúpula, en lo que es la cúpula cátara, nunca, por ejemplo, hubo una obispa cátara, ¿no? Esto también es verdad. Incluso podían llegar a divorciarse las mujeres en aquella época. Y como ha dicho muy bien Alex, o sea, tenían empresas, entre comillas, ¿no?, lo que conocemos como empresas, pero bueno, empresas donde ellas gestionaban todo el poder económico de la familia. Realmente tenían dentro de la sociedad, tenían un gran poder. Y en lo que es la religión, evidentemente, pues volvemos a una religión cristiana donde las cúpulas son regidas por hombres. Sí que llegaban a tener estatus altos, pero nunca se ha dado el caso de, por lo menos hasta ahora, que se conozca ninguna documentación de una mujer que haya pasado más allá de lo que sería el ser una creyente cátara. Qué diferencia incluso hasta con la religión cristiana, ¿no?, católica hasta ahora. Hoy en día las mujeres no pueden ser sacerdotisas. Y en aquella época sí que habían perfectas cátaras. Me gustaría conocer también el concepto que tenían ellos acerca de la muerte y la trascendencia del alma. Bueno, a raíz de esa visión dualista, ¿no?, que he explicado, pues digamos, en lo que se refiere a su visión,
al considerar que ellos, o sea, que lo que es el alma del hombre encarna en la materia y al ver esa visión de la materia como el mal, su misión en la vida, o sea, la misión de hecho de cualquier persona, de todo hombre y mujer, es alcanzar la perfección. Es un camino, una vía iniciática hacia la perfección, que lo que se pretende es escapar de la materia, es escapar de ese mal para llegar a ese mundo divino, para llegar a Dios, al Dios bueno, ¿no? A que es el creador. Y de ahí, digamos que radica todas esas reglas, ¿no? tan estrictas, esa moralidad tan estrictas y esas prácticas, digamos, sobre el terreno que ellos tenían, sobre todo los perfectos. Hay que dividir lo que son los cátaros en perfectos y creyentes. Los perfectos serían los iniciados, y estos iniciados sí que estaban sujetos a todas estas reglas férreas, hacían voto de castidad, no podían comer carne, etcétera, etcétera. Además tenían que llevar una vida de pobreza y ir viajando, digamos, por el mundo, ayudando a la gente, al pueblo llano, a los creyentes, a despertar, a avanzar en ese camino hacia la perfección. ¿Qué creéis que pesó más para iniciar una cruzada albigense? El tema económico, es decir, porque sabemos que en la zona se negaban a pagar el diezmo, tan importante para la Iglesia. O más bien el espiritual, porque según tengo entendido, quizás los cátaros tenían una reacción más directa con Dios. No hacía falta tanto una intercesión, digámoslo así. ¿Qué es lo que pesó más? Aquí entran en juego varios... o sea, es una mezcla de todo. Nos encontramos que cuando estudias la época, en concreto la historia, los sucesos sociales de la época, nos encontramos a un rey de Francia que está endeudado con el Vaticano a más no poder, ¿no? Tiene incluso varias amenazas por parte del Vaticano de que Francia quedaría fuera, quedaría excomulgada, o sea, toda una serie de cosas que lo que prácticamente obligan a ese acuerdo entre el rey de Francia y el Papa para poder, digamos, es como un favor que le pide el Papa al rey de Francia. Si tú quieres volver a ser parte del Vaticano, si quieres volver a ser mi amigo, si quieres volver, encárgate de esta gente, porque nosotros mismos no podemos, ¿no? Y entonces se promulga lo que serían las bases de la cruzada cátara, donde en estas bases se dice que cualquier persona, es en plan cruzadas, ¿no? O sea, cualquier persona que luche durante 40 días se le perdonarán todos sus pecados, se le perdonarán todas sus deudas económicas, incluso, según como fuera, podría recibir hasta botín de saqueo de guerra, ¿no? Entonces, claro, muchísima gente se apuntó, porque eso es la panacea para cualquier persona que esté endeudada, para cualquier persona que sea un criminal, para cualquier persona, ¿no? Entonces lo que encontramos es que estos ejércitos que se dedicaban a ir en ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, persiguiendo al catarismo y machacarlo, eran ejércitos de auténticos asesinos, comandados por señores feudales, pero claro, realmente impresionantes. Pensamos que, por ejemplo, conocemos que en Montsegur se hizo un asedio seguramente de unos 4.000 caballeros. 4.000 caballeros implica que cada uno de estos caballeros lleva una cohorte de seguidores. Y realmente, cuando se habla de 4.000 caballeros, aproximadamente estamos hablando que a los pies del castillo se puso una muchedumbre de unas 20.000 personas, cocineros, carpinteros, porque claro, esta gente se movían y los nobles no tallaban árboles, los tallaban sus criados, y no cocinaban y los pastores llevaban o sea, un ejército era comandado por 4.000 caballeros, por decirlo de alguna forma, 4.000 caballeros nobles, y después encontramos que hay 15.000 personas o 20.000 personas únicamente para servir a estos caballeros. Estamos hablando que un caballero de promedio tenía entre 3 y 4 personas a su disposición. Desde el que le montaba la armadura, desde el que lo montaba el caballo, al cocinero, al que le preparaba la cama, ¿no? Estamos hablando que realmente en aquella época mirar desde arriba del castillo de Montsegur, imaginarse todo lo que conocemos como el Plat d'Escramats, lleno a rebosar de personas que lo único que quieren es matarte, o sea, tenía que ser algo impresionante, ¿no? Sí, quería puntualizar una cosa acerca de la alimentación. Decíais que era estrictamente vegetariana, pero tengo entendido que también consumían pescado porque lo consideraban como un fruto proveniente del mar. Sí, todo lo que no se reproduzca, o sea, ellos podían
todo lo que no se reproduzca por cópula, por reproducción sexual a través de una cópula, ellos lo comían. Por ejemplo, los peces no se reproducen por cópula, sino es una inseminación. La madre pone los huevos y después el padre pasa y los fertiliza. No hay una reproducción sexual. Todos los animales que se reproduzcan a través de reproducción sexual, ellos no los consumían. Era, digamos, como el pecado de la carne, ¿no? Ahora quería comentar también lo que estábamos hablando antes de empezar el programa, sobre la trascendencia del alma, ¿no? Que me comentabas como que ellos no pensaban en una reencarnación kármica, digamos, es como si ellos al morir su alma trascendiera a otro plano superior de conciencia, pero si no eras cátaro volvías a repetir patrón, o sea, es como si tuvieras que reencarnarte hasta que no cambiaras. Sí, la explicación sería un poco como la rueda del samsara budista. O sea, sería algo parecido, ¿no? Donde depende del tipo de dualismo que estemos hablando. Al principio el dualismo mitigado y el dualismo más estricto, ¿no? Por ejemplo, ellos lo que hacían era... primero que, o sea, no podemos hablar de reencarnación porque es un tema, es un término anacrónico para la época. O sea, no podemos hablar de reencarnación en Occitania, ¿no? Es un término estrictamente hinduista, ¿no? Ellos podemos hablar más de transmigración de las almas, que es un aspecto más platónico, ¿no? Esta transmigración de las almas depende del dualismo. Ellos creían, como ha comentado antes Alex, que un diablo, que el diablo roba 1/3 o 2/3 de estas almas y las encierra en cuerpos humanos, y después está el otro dualismo donde únicamente creen que no son todas las almas las que son encerradas dentro del cuerpo, sino lo que hay dentro de cada cuerpo es la chispa divina, es una chispa divina. O sea, es como una alma encerrada en millones de cuerpos, ¿no? Entonces esa chispa divina tiende por naturaleza a regresar a su origen. A través de la trascendencia, a través de la espiritualidad, esa chispa divina tiende a volver al origen, ¿no? Entonces ahí es donde encontramos que el tema va cambiando, el tema de la reencarnación va cambiando, pero es realmente, como has dicho, o sea, una persona que no era cátara, cuando moría, para el cátaro convencido perfecto, él sabía que esa persona iba a volver a reencarnarse, iba a volver, ya sea en forma de alma, según el dualismo, o en forma de chispa divina, según el otro dualismo, iba a volver de alguna forma a encarnarse en un cuerpo. Vamos, o sea... Me está diciendo en pocas palabras que repetirás patrón hasta que no te conviertas en cátaro. Claro, sí, según sus propias creencias, exactamente. O sea, es la salvación la tendrás si te conviertes en cátaro, ¿no? O sea, es la alternativa que había. Si estás dentro del cristianismo, si estás dentro del catolicismo, estás dentro del mal, estás dentro del pecado, ellos creían en el pecado, pero si estás con nosotros, pues tu alma quedará liberada, ¿no? Quedará liberada por la pureza ascética de vida que has llevado hasta ese momento, ¿vale? Esto es un poco, digamos, las reminiscencias o esas relaciones con el gnosticismo, y no solo con el gnosticismo, sino directamente con la filosofía platónica o neoplatónica, porque ya en Alejandría Plotino hablaba del supremo bien, ¿no? En su filosofía, y ese supremo bien es, digamos, el que luego resurge también en el catarismo. Entonces, digamos, esas reminiscencias que se dan en el gnosticismo, en este momento histórico, por una serie de determinadas circunstancias sociales, resurgen en lo que conocemos como catarismo. Aparte de que hay un hecho práctico, hay un hecho muy práctico, que es que ellos entienden de que en una sola vida es imposible llegar a la perfección. Entonces, tú podías convertirte en cátaro a los últimos momentos de tu muerte. O sea, tú podías haber sido católico cristiano toda la vida y los últimos minutos de tu vida decir que un cátaro perfecto te practicara el consolamen y morías como cátaro, ¿no? Entonces, esa persona, al morir como cátaro, ¿ya estaba liberada? No. Esa persona, incluso siendo cátara, volvía a reencarnarse, porque su vida había sido completamente católica hasta los últimos minutos. Lo que pasa es que esa oportunidad de convertirse en cátaro, de morir como cátaro, le daría la oportunidad en la siguiente vida de encontrar, digamos, un cuerpo, un alojamiento para su alma que le propicie las condiciones necesarias para poder seguir trabajando dentro de lo que sería esa vía que es el catarismo. ¿En qué consistía exactamente el Consolamentum? Consolamentum
Es se podría decir que es como una especie de bautismo. Lo que pasa que es el bautismo espiritual y no tenía nada que ver con el agua, sino que se hacía simplemente por imposición de manos. En principio el consolamentum es uno de los pocos sacramentos, de los pocos ritos bien conocidos de los cátaros, y se practicaba cuando, después de todo el periodo probatorio del aspirante iniciado, en el momento de la iniciación, cuando pasabas a ser perfecto, es en el momento en el que se practicaba este bautismo. Pero como ha comentado Xavi, también se practicaba a modo de la extrema unción del cristianismo católico, ¿no? En ese momento en que la persona estaba a punto de morir, podía pedir la asistencia de un perfecto cátaro que le practicaba el consolamentum, y así pasaba a la siguiente vida, ¿no? Como cátaro iniciado. Es como una simplificación de varios sacramentos de la Iglesia. Ellos los juntan únicamente en lo que sería el consolamentum, que, como ha dicho Alex, es un bautizo, pero no es por agua, es un bautizo por imposición de manos. O sea, a través de esta imposición de manos, el sacerdote cátaro o el diácono cátaro o el obispo cátaro, lo que fuera, te infligía ese aliento divino, te inspiraba, te contagiaba con ese aliento, con esa chispa divina, ¿no? Y ya eras cátaro, ¿no? A partir de aquí. Pero ese es el consolamentum, es un sacramento, por decirlo de alguna forma, que se utiliza en varias ocasiones, como ha dicho muy bien Alex. O sea, desde la imposición de manos para iniciarse como cátaro hasta las propias misas, que se utilizaba en lugar de... porque para ellos la misa no requería de un templo material. O sea, simplemente requería de un espacio donde la gente que estuviera en armonía. Una piedra en medio del bosque era suficientemente un altar digno como para practicar cualquier tipo de misa. No utilizaban para el bautismo el agua porque digamos que era una cosa material, ¿no? Utilizaban las manos, ¿no? ¿Tú crees o hay noticias acerca de que utilizaran las energías tipo, por ejemplo, como utilizan los sanadores, el reiki y todo esto, que utilizaran algún tipo de energía para sanación? Yo no te lo sabría decir, yo no te lo sabría confirmar. Igualmente me parece una pregunta muy interesante e investigaré a ver si pudiera haber alguna relación con ello. Yo no lo he visto así, no me lo he encontrado de esta forma, ¿no? Más que nada sería pues esa transmisión de lo que sería la chispa divina que posee el iniciador hacia el iniciado. A ver, realmente no se sabe, ¿no? No se sabe porque ha quedado muy pocos textos auténticamente cátaros. Pero tienes que pensar una cosa, piensa que realmente es una vía iniciática y tiene mucho de aquellas religiones mistéricas, por ejemplo, de la antigua Grecia, tiene mucho de la filosofía platónica. Entonces, a lo mejor, investigando un poco cómo funcionaban aquellas comunidades mistéricas o aquellas comunidades gnósticas de los siglos II y III del gnosticismo cristiano, pues podrías tener un poco una idea de lo que se practicaba. Energías tal como se entiende hoy de la New Age, yo personalmente pienso que no como se entiende hoy en día, pero sí que es posible que hombre, si ellos hacían sus misas, hacían sus ritos al aire libre, pues había realmente una cierta comunión con lo que es la naturaleza, es evidente. Yo creo, por ejemplo, esto estamos hablando, ¿no? Ellos no necesitaban de iglesias para poder practicar sus ritos y su unión, ¿no? Y que sí que tenemos documentación de que, por ejemplo, cualquier lugar del bosque, ellos practicaban una misa. Pero en cualquier lugar del bosque, yo creo que la persona que elegía ese lugar sí que tenía que tener en cuenta este tipo, por ejemplo, de energías que estamos hablando, ¿no? El tener en cuenta que sea un lugar propicio, ¿no? A lo mejor una roca en un bosque... es una roca en un bosque, pero puede ser un lugar muy tétrico. Entonces yo creo que esa persona pues quizá buscaba un lugar en un bosque donde hubiera una roca, pero que realmente hubiera luz, hubiera esplendor, hubiera, digamos, lo que decimos, que se respirara un buen rollo. Entonces yo creo que a partir de ahí sí que podían ser de que se escogieran ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, sabemos que todas las civilizaciones antiguas, cuando construyen un templo sagrado, no lo hacen al azar. Lo hacen teniendo en cuenta pues muchísimas cosas, desde las corrientes cosmotelúricas que pasan por la Tierra
hasta las energías que se pueden recibir desde las estrellas, orientando, por ejemplo, los templos egipcios, ¿no? Que están orientados hacia determinadas estrellas, ¿no? A veces nos encontramos, por ejemplo, un templo egipcio que de golpe su pilono principal, los varios pilonos que tiene, de golpe encontramos que un pilono egipcio está torcido, y de golpe te encuentras que la entrada del templo está torcida. Tú dices, ¿por qué está torcido? Pues claro, pues que es un templo tan antiguo que la rotación de la Tierra había cambiado la energía a la cual había sido orientado ese templo para que recibiera esa energía astronómica, y con el tiempo, al cabo de 1200 años, pues se había variado. Esa estrella ya no aparecía o no desaparecía en el mismo lugar. Entonces ellos lo que hacían era volver a reconstruir toda la entrada del templo para orientar de nuevo el templo hacia esa energía. O sea, es una cosa muy presente en las civilizaciones antiguas, el hecho de tener en cuenta las corrientes telúricas de la Tierra, ¿no? Entonces, a ver, yo supongo que el catarismo, al no tener iglesias, no quiere decir que ellos no sintieran eso y que eligieran sus propios lugares, por decirlo de alguna forma, cargados de poder para ellos. Sí, a referencia de lo que comentabais, ahora me venía a la mente un buen amigo fallecido hace unos años, que era un gran investigador, Xavier Mosquera, no sé si lo llegasteis a conocer, ¿no? Y le apasionaba el mundo de los cátaros y el mundo de los templarios, ¿no? Y me comentaba, él había hecho bastantes viajes por la zona de los cátaros, ¿no? Y que había entrado en cuevas donde dice, no, Luis, en las rocas tú no lo ves, pero si coges un paño y lo mojas con agua y frotas determinados lugares, ves que hay signos y que hay como manifestaciones de escritura que tienen una relación cátara seguro. Es decir, que algún tipo de iniciación o algo esta gente tenía que tener, y se metía en esos centros también en principio de poder, o de lo que queramos llamar, ¿no? Digamos que lo que son las misas las hacían al aire libre, pero sus ritos iniciáticos, en ese paso a lo mejor de creyente a perfecto, del consolamentum y la imposición de manos, el bautismo espiritual, sí que se sabe que se daba en algunas grutas. La zona del Sabartés está totalmente agujereada por todas partes, es increíble. Una de las mayores redes de túneles, de cuevas que existen en Europa son las grutas de Lombriz, que está aquí en el Sabartés. Y en Lombriz, por ejemplo, hay una gran caverna. O sea, tú caminas una especie de 1 kilómetro más o menos hacia el interior de lo que son las grutas, y llega un momento que entras agachado y sales a una gran caverna de unos 80 metros de alto, que siempre se conoce con el nombre de la catedral. Se supone que los cátaros practicaban algunos de sus ritos iniciáticos en este tipo de cuevas, por aquello de entrar en las profundidades de la madre tierra, probablemente, este tipo de simbolismo, ¿no? Incluso hay otras cuevas, otra cueva que hemos podido visitar en alguna ocasión, la cueva que se llama de Bethlehem, que allí también, hay una especie de pentágono en la pared, hay un pequeño altar, un pentágono en la pared grabado en la roca, que cabe una figura humana. O sea, tú te puedes subir allí y entras perfectamente dentro de ese pentágono. O sea, sí que se conoce que algunos rituales los hacían en este tipo de cuevas y de grutas. Realmente sería el simbolismo de la cueva de la madre como el que entra dentro de la tierra y vuelve a salir renacido, ¿no? Ellos escogían estos lugares, ¿no? Ahora, por ejemplo, tú cuando visitas estas cuevas son apasionantes, son increíbles, pero cuando vamos haciendo el caminito estamos acompañados de unas bombillas que nos van iluminando todo el camino. Aquello hace 800 años debía ser increíble para cualquier persona entrar a luz de antorcha y ver cómo se reflejan las estalactitas, las estalagmitas, las sombras que hacen, los juegos de luces. O sea, aquello debía ser realmente un shock para la mente de una persona que quizás nunca en su vida había entrado a semejante cueva, ¿no? Porque estamos hablando que es una de las cuevas más grandes del mundo, esta de Lombriz. Estamos hablando que tiene 14 kilómetros en 7 galerías, en 7 niveles, ¿vale? Yo únicamente he podido entrar hasta el 3er nivel.
A partir del cuarto nivel se requiere un conocimiento técnico en espeleología que no puede entrar todo el mundo, ¿no? Yo he sido escalador durante muchos años, he trabajado de escalador durante muchos años y tengo previo conocimiento, y todo así no he podido entrar a esos niveles, ¿no? Sí que he llegado hasta el tercer nivel, donde en esa cueva, por ejemplo, se relata la leyenda de la creación de los nombres de los Pirineos, se encuentra la tumba de Pirenne, de su rey, del rey Bebris, que era su padre. Bueno, toda una serie de leyendas que son muy, muy interesantes, ¿no? Pero el simbolismo de entrar dentro de la tierra y salir renacido es el efecto que se busca cuando una iniciación se hace, ¿no? Realmente, incluso yo creo que las iglesias y los templos de cualquier civilización lo que hacen un poco es eso, ¿no? El hecho de entrar y salir renacido, ¿no? Cambiando un poco de tercio, quizás la mayor pregunta que se suele hacer la gente sobre los cátaros es la relación con el Santo Grial. ¿Desde cuándo se relaciona al Santo Grial con los cátaros? Lo que es el tema de la relación de los cátaros con el Santo Grial es más bien una relación establecida en el siglo XX. Sí que es verdad, ¿no?, que los primeros novelistas, por llamarlo de alguna manera, que hablaron sobre la mitología artúrica y sobre el tema del Grial son franceses. Chrétien de Troyes con su famoso cuento del Grial, y poco después Wolfram von Schembach con su Parsifal, ¿no? Y, o sea, que digamos que parece ser que hay alguna cierta relación, pero piensa que en el tema del Grial, de estos primeros novelistas, de Chrétien de Troyes, por ejemplo, se está hablando del Grial como de una bandeja, un objeto físico, un castillo del Grial. Son elementos que proceden de la mitología céltica, sobre todo de la mitología céltica de las Islas Británicas. En este caso, el tema de esa relación del Santo Grial, ¿no?, con los cátaros procede sobre todo de un nombre, de un personaje, que es Otto Rahn. Otto Rahn, que es bastante conocido, digamos que estuvo por esas tierras, que perteneció al partido nazi, que fue miembro de las SS, pero eso no quita para que fuese un apasionado de este tema de misterios, del Santo Grial y de todo lo que es la zona de los cátaros. Tener en cuenta que los nazis, por ejemplo, eran unos cazadores espléndidos de reliquias. O sea, ellos mandaban por todo el mundo el tema de las reliquias. Pero yo siempre me he hecho una pregunta. Si los cátaros rechazan cualquier cosa material, ¿cómo iban a venerar algo material, ¿no? Entonces ellos no veneraban ni la cruz por ser un símbolo material. Entonces el hecho de poseer un objeto material como podía ser la copa en la que bebió Jesucristo, para ellos, tal como nosotros hemos podido comprobar del legado que nos han dejado, es imposible que ellos adoraran una reliquia material como podría ser el Santo Grial, ¿no? Entonces quizás habría que buscarle otra explicación a lo que realmente es el Santo Grial, no una copa, que puede ser que realmente exista esa copa, ¿no? Pero a mí me extraña muchísimo que unas personas que rechazaban cualquier veneración a cualquier cosa material, incluso es que ellos rechazaban hasta la cruz, no por el hecho de ser la cruz, sino por el hecho de que era material, o sea, era venerar algo material. Y aparte que ellos no creían que Jesús muriera en la cruz, ¿no? Claro, o sea, es que hay muchas cosas. Lo que pasa es que siempre mezclamos lo que son el mito con lo que son los hechos, con lo que son las cosas reales, y entonces nos hacemos un batiburrico de ideas donde, bueno, cada uno pues suelta la suya. Realmente es un mito apasionante, ¿no? Cuando el primero, digamos, que empieza a relatar esta historia, como ha dicho Alex, es Otto Rahn, que se desplaza supuestamente a esas tierras para esa búsqueda del Grial físico, ¿no?, que él describe como una esmeralda caída de la corona de Lucifer en esa batalla contra Dios. O sea, vemos cómo se va el Grial, cómo se va transformando, ¿no? De esas primeras lecturas con Chrétien de Troyes, donde es una bandeja, con Wolfram von Schembach, incluso con Robert de Boron, que se habla todo este tema, cómo se va transformando, cómo va cambiando, y cuando llega al siglo XX se convierte en una esmeralda caída de la corona de Lucifer en esa lucha contra Jesús y tal, ¿no? Y realmente nace cuando, por ejemplo, sí que tenemos constancia histórica de que en diciembre Montsegur cae el 1 de mayo de 1244, capitula el 16 de marzo de 1244. Esto es un hecho muy extraño, porque normalmente cuando un castillo capitulaba. A los cátaros les dieron 15 días, no se sabe bien por qué. O sea, el castillo cae y la fortaleza
una vez rendida, hasta 15 días después, no son todos ajusticiados, ¿no? Cuando normalmente esto no se hacía, ¿no? Pero sí que realmente tenemos constancia de que a través de un gran historiador catalán como era Jesús Mestres i Godas, que tiene muchísimos libros sobre catarismo, él nos explica que en diciembre de 1943 existen unos documentos, y esto a mí me resulta muy curioso porque después de ser un apasionado con el catarismo, caigo en estos documentos. Nos habla que 3 diáconos cátaros, donde uno de ellos se llamaba Pierre Bonet, con mi apellido, algo muy curioso que me resultó muy curioso, son los que realmente sacan de Montsegur en diciembre del 43, sacan lo que sería un carromato lleno de algo. No te puedo decir qué es lo que era, ¿no? Los datos sí que dicen que en diciembre del 43 sucede eso. En marzo capitula, en marzo del 44 capitula y el 16 son ejecutados. En ese periodo de 15 días es cuando el famoso descuelgue de 3 o 4 cátaros por la vertiente más abrupta de la montaña, se escapan, suben a la montaña del Tabor. Toda esta leyenda nace con Otto Rahn, ¿vale? Históricamente sí que tenemos datos de lo que sucede en diciembre del 43, pero no tenemos datos de lo que sucede entre el 1 de marzo y el 16 de marzo del 44. Aquí es donde se habla sobre esta leyenda, que 3 cátaros descienden por cuerdas por la vertiente más empinada de la montaña. Yo, al ser escalador, he escalado esa montaña por la parte de atrás, que el que haya estado pues sabrá que realmente es una pared vertical, ¿no? Bueno, nosotros siempre que íbamos ahí y hacíamos aquello, íbamos con la esperanza de que hubiera habido una gran tormenta, hubiera despejado la entrada de la gruta y cuando llegáramos nosotros pasando por allí la viéramos, ¿no? Pero bueno, lo único que nos encontramos en la montaña, y esto es real y existen fotografías y todo, son piedras de catapulta. Pero unas piedras de catapulta por la parte de atrás como 2 balones de fútbol, ¿no? O sea, tú imaginas que te tiran una piedra de aquellas y, o sea, si una chinita de 3 centímetros te da en la cabeza y te hace daño, una de aquellas, o sea, tenía que ser tremendo. Y aquellas bolas todavía están en aquella vertiente. O sea, realmente a mí me sorprendió muchísimo subir por escalar, ¿no? Porque estamos hablando de escalar directamente roca pelada. Subir por allí y encontrarte en las vertientes de la roca como si desde arriba hubieran desprendido todas estas bolas y se hubieran caído por allí. Ahora, yo no te puedo decir si esas bolas son de 1244 o son de 1500. No te lo puedo decir. Pero sí que realmente en toda esa vertiente están bolas de catapulta, pero unas bolas de catapulta impresionantes. De hecho, una de las variantes que hay que relacionan el cáliz sagrado con San Juan de la Peña, nos cuentan que justamente en el 1244, estos 3 perfectos que nos habéis hablado, llegaron hasta San Juan de la Peña y allí guardaron el cáliz sagrado hasta que después Martí Lumano en 1410 se lo llevó a Valencia, que en teoría dicen que ese puede ser el cáliz, ahora dicen que no, es el de León, pero es otro tema. El caso es que, enlazando esto ya con la historia, a mí me gustaría enlazar un poquito con la batalla de Muret del 1213. ¿Qué significó la batalla de Muret? Aparte de la muerte, porque hay que decirlo, aparte de la muerte del rey de Aragón, que fue ni más ni menos que el padre de Jaime I, que Jaime I estuvo, digamos, precedido, digamos, tutorizado por los templarios. ¿Qué nos puedes hablar un poquito de esta batalla? Jaume I fue educado desde los 4 años hasta su mayoría de edad en Carcassona, por la muerte de su padre, y pasó a manos de... Exacto. Pero respondiendo a lo que es tu pregunta, tú piensas que la mayoría de los condados occitanos, excepto quizás el condado de Foix, eran vasallos, rendían vasallaje al rey de Cataluña y Aragón, a Pere I. Entonces tú imagínate una serie de condados que sí que es cierto que tienen una autonomía muy grande y tal, pero siguen siendo tus vasallos. Y de repente se convoca con el pretexto de una cruzada religiosa, los señores del norte de Francia, los señores francos, se van haciendo poco a poco con todos tus territorios. No puedes permitirlo. El rey Pere I no es que fuese a esa guerra, a esa batalla, así como así. Piensa que él era cristiano, era católico. Y el tema del catarismo pues lo manejó un poco pues como pudo. Lo respetaba.
como mínimo sí, lo respetaba, pero él era católico. Entonces él lo que intentó, se conoce que estuvo en Carcasona, estuvo en Tolosa intentando negociar para acabar con esta apropiación indebida, ¿no? de sus tierras y de este exterminio de los que eran sus vasallos. Pero llega un momento que Simón de Montfort continúa conquistando castillos y más tierras, los nobles franceses continúan haciéndose con esos territorios y llega un momento que no puede aguantarlo más. Entonces cuando convoca a un ejército, ese ejército, digamos, de soldados catalanes que se une a un ejército occitano y en Muret, intentando reconquistar la ciudad de Muret, se produce esa batalla en el año 1213, una batalla que pierde el rey Pere I y sus tropas, aunque era un ejército bastante más numeroso que el de los cruzados. Se dice, esto ya es un poco leyenda, se dice que porque el rey Pere I fue confiado a la batalla, que dicen que se había, pero esto es todo malas lenguas, digamos, que se había emborrachado la noche anterior, que todas sus tropas iban medio borrachas a la batalla, de confiados, y que por eso pierde la batalla. Incluso se cuenta que mientras en medio de la batalla un doble o un personaje que iba con la armadura del rey Pere I, los caballeros del bando cruzado lo abaten muy fácilmente, y que este caballero que había abatido muy fácilmente al supuesto rey Pere I grita en alto: no es posible que se pueda haber abatido al rey Pere de forma tan fácil, si las leyendas, ¿no?, las historias cuentan que es un gran guerrero. Entonces cuando en un exceso de orgullo, ¿no?, Pere I dice: pues no, yo soy el rey, estoy aquí, es cuando acaban con él, ¿no? Pero bueno, es una historia, es una leyenda más. La gran pregunta es ¿qué hace este rey luchando en Muret? ¿No? Y Alex lo ha dicho muy claro. Realmente lo que hacía era defender sus intereses, porque lo que vemos en esta época es Francia ocupando territorios que no son suyos. Ahora el sur de Francia es el sur de Francia, pero como ha dicho antes Luis al principio, aquellas tierras eran de condes y de nobles occitanos, catalanes, y que debían su vasallaje a la corona de Aragón. Y algunos debían también vasallaje a la corona de Francia. O sea, ellos estaban entre los dos bandos, entre un bando y otro bando. Claro, sucede esto, de que realmente se hace el llamamiento a esta cruzada en 1209 a través del Papa, se ordena la cruzada, y en 1213 tenemos 4 años después, tenemos al rey defendiendo sus tierras en Muret. O sea, realmente es ¿por qué? ¿Qué hace este rey luchando contra los franceses? Pues porque todo lo que ahora denominamos como castillos cátaros realmente son castillos de nobles aragoneses y catalanes. Y es curioso también cómo funcionaba también esas peleas, esas guerras, ¿no? Hablabais antes de los 40 días, ¿no? Ese premio que tenías por guerrear 40 días. Se acababan los 40 días, se quedaba el ejército que ya había terminado y había que esperar a lo mejor 6 meses para volver a encontrar gente que tuviera otros 40 días. Es decir, que la gente no piense que eso era, venga, vamos hasta el final. No, eso se para y luego estamos 3 meses hasta que volvemos a empezar a pelearnos otra vez, porque resulta que no tenemos personal para seguir guerreando. Hay que buscar otra remesa de los 40 días. O porque llegaba el invierno. O llegaba el invierno y entonces venga, recogían todos, se iban y hasta el verano que viene que haremos la campaña. Sí, o sea, y un asedio a un castillo podía durar años así. O sea, llegaba el invierno, se retiraban cada uno a sus casas, volvían a sus casas y venga, cuando llegaba la temporada se iban a guerrear. Esa es la vida de los caballeros feudales de la época. Sí. O sea, allí encontramos gente pobre, en la sociedad tenemos o gente pobre, o gente religiosa, o gente que guerreaba. O sea, no encontramos más estatus, o sea, prácticamente es así, ¿no? O sea, la sociedad normal y corriente, los clérigos y los guerreros que iban, cuando llegaba la temporada, como el que se va a buscar setas, ellos se iban a masacrar pueblos, ¿no? O sea, es así, esa es la vida del guerrero, del caballero guerrero, ¿no? Incluso encontramos algo muy significativo también en todas estas batallas, que es precisamente una de las figuritas que tenemos aquí encima, que ha traído Alex, que es un caballero faidit. Un caballero faidit podríamos asimilarlo a la cultura, como estábamos diciendo antes, de lo que sería un caballero, un samurái ronin, ¿no? Un caballero sin dueño, un caballero sin señor feudal, ¿no? Estos caballeros habían perdido a su señor feudal y siendo cristianos, porque los faidits nunca llegaron a ser cátaros,
¿vale? Siendo cristianos, defendían y luchaban a favor del catarismo, porque ellos habían convivido con los cátaros, ¿no? Y algunas de las declaraciones que tenemos de caballeros faidits lo que dicen es que realmente eran buenas personas. O sea, que ellos los defendían ya no por su convencimiento propio sobre la propia idea del catarismo, porque ellos eran cristianos, sino porque consideraban que eran buenas personas. O sea, eso dice mucho del comportamiento de los cátaros, ¿no? En aquella época. Y realmente, a la pregunta que anteriormente nos hacía Cristóbal, fue prácticamente más una batalla política de poder que no una batalla religiosa. En cuanto a los caballeros faidits, sí que se conoce que, por ejemplo, en el asedio de Montsegur, que por cierto duró unos 10 largos meses, imaginaos, ¿no? Allí en Montsegur, que el castillo de Montsegur, tal como existe hoy en día, es una construcción posterior del siglo XIV, pero en aquella época, imaginaos, ¿no? En lo que es en la falda de la montaña, una serie de fortificaciones y todo el ejército de cruzados abajo. Pues en 10 meses no pudieron conquistar ese castillo. Al final tuvieron que echar mano de un grupo de mercenarios vascos que escalaron por la vertiente más inescalable, más acantilado de lo que es Montsegur. Consiguieron llegar hasta arriba. Allí parece ser que montaron una catapulta y ya empezaron a bombardear lo que es el castrum, el castillo, y así es como rindieron Montsegur. Y se sabe también que varios de los caballeros faidits que estaban allí parapetados y estaban defendiendo a los cátaros, porque en Montsegur realmente es el centro neurálgico, es donde está refugiado toda la cúpula del catarismo. Pues en el momento después de esa tregua de los 15 días que hablaba Xavi, el 16 de marzo, cuando salen del castillo y se les dio la posibilidad, ¿no?, de convertirse al catolicismo o de pasar por la hoguera directamente. Hubo algunos caballeros faidits que prefirieron recibir el consolamentum la noche antes y pasar por la hoguera e irse con aquellas buenas gentes a los que habían estado defendiendo. Aquí precisamente con este tema de una vez cayó Montsegur, tenemos al señor del castillo, que era un noble de la ciudad de Foix, que era Ramón de Perella, donde él cede el poder y la administración del castillo de Montsegur a Esclarmont de Foix, una de las señoras de la más alta alcurnia que ha tenido el catarismo. De ella conocemos que daba clases, que leía Platón, o sea, que leía toda una serie de cuestiones. Bueno, pues de la declaración que hizo Ramón de Perella con la Inquisición, tenemos que recordar que casi todos los documentos que poseemos de los cátaros son de sus detractores, son de sus asesinos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Prácticamente tenemos muy pocos, solo cuatro documentos auténticamente cátaros, ¿no? Y una Biblia escrita en occitano. A partir de aquí ya no tenemos nada más. Todos los datos que se sacan es a través de los archivos de la Inquisición. Bueno, pues en estos archivos de la Inquisición es donde, a través de una de las declaraciones que hizo Ramón de Perella, donde se crea un mito, ¿no? Hay un momento dado donde, yo las tengo, o sea, las he visto, donde se le pregunta dónde vivían los cátaros, porque si realmente las personas que han visto Montsegur es muy pequeño. La parte del castillo, la zona de arriba de la montaña es muy pequeña. ¿Cómo podían vivir allí 700, 800 personas? ¿No? Es lo que se preguntaba la Inquisición, ¿no? Y entonces realmente cuando le preguntan a Ramón de Perella, él lo que responde, la única respuesta que da es infra castrum, por debajo del pueblo. Y aquí es donde, como ha explicado Alex, estaríamos hablando de que arriba estaría el castillo, la torre. No, bueno, en la época cátara no había un castillo como actualmente, era una torre del homenaje. El castillo que vemos ahora es del siglo XIV. En ese infracastrum que rodeaba todo el castillo, únicamente ahora podemos ver que en la parte de trasera, donde está la torre del homenaje, sí que encontramos terrazas de lo que serían antiguamente casas cátaras. Incluso nosotros hemos podido subir por la parte, digamos, frontal del castillo, buscando estos indicios, y sí que hemos encontrado restos de lo que serían las antiguas casas. Por la parte de delante, a partir de aquí estaríamos hablando de casas infracastrum, pero fuera, en la ladera de la montaña, y el mito nace cuando este infracastrum se traduce con que vivían en el interior de la montaña.
Y entonces es cuando nace todo de que toda la montaña está agujereada, que está llena de cuevas, que vivían en cuevas. Es un poco de donde nace todo el mito, ¿no? De la declaración de Ramón de Perella cuando se le pregunta, ¿no?, ¿dónde vivían? Y él responde simplemente, infracastrum, por debajo del castro, por debajo del pueblo, ¿no? A partir de aquí, claro, evidentemente 10 meses de asedio, situados en Montsegur. Para los que han estado en la zona o para los que puedan ver una imagen de dónde está este castillo de Montsegur, aguantar 10 meses ahí, yo personalmente pienso y creo que tenían que tener alguna salida, porque es que arriba no hay agua, el agua lo tenían que subir. Tú puedes aguantar 4 días sin beber agua, no puedes aguantar más, ¿eh? O sea, 10 meses... yo creo que de alguna forma o estaban compinchados con la propia gente que había y podían bajar al pueblo, cargar alimentos y subir para arriba, pero es que estamos hablando realmente de un sitio muy pequeño. O sea, no estamos hablando de Carcasona, no estamos hablando... Es un castillo muy pequeño. Una plaza que a lo mejor tiene... ¿Cuántos metros cuadrados tiene aquello? 50 metros cuadrados y igual me he pasado. Bueno, en la parte de... Bueno, todo lo que es la parte de arriba no tiene más, no son 50 metros cuadrados. Estaríamos hablando a lo mejor de 500 metros cuadrados, una cosa así. Me refiero a la parte interior de sí, lo que es el amurallado. Sí, lo que es el amurallado actualmente del castillo, sí, estaríamos hablando esto, un poco más, 200 metros cuadrados quizás, ¿no? Pero todo lo que es el resto es muy pequeño, ¿no? O sea, ¿cómo podía caber tanta gente allí? Realmente el día el 16 de marzo, cuando se realiza la hoguera, se pasan por la hoguera a 205 personas, de las cuales algunos eran caballeros faudits, algunos eran mujeres, algunos eran niños, algunos eran ancianos, algunos eran caballeros perfectos. O sea, había de todo, ¿no? Realmente había mucha gente para lo que podemos ahora asimilar de decir, ostras, ¿cómo pudo vivir toda esta gente aquí arriba, ¿no? La respuesta la encontramos en Raimon de Perella, cuando nos dice infracastrum, por debajo del castrum, ¿no? Se nos echa el tiempo encima, pero no podéis marcharos sin decirnos cómo se acabó definitivamente con el catarismo, o aún a día de hoy encontramos personas que son cátaras. Pues parece ser que el último cátaro, Guillem Beleibasta, fue apresado por traición en el año 1321. Sí, 1321. Por la zona se escapó a la zona de Morella. O sea, estuvo por tierras catalanas y valencianas y fue traicionado, fue apresado y digamos que con su muerte, o así ha sido aceptado por la historiografía, digamos, se acaba el catarismo, ¿no? Pero existe una tradición, ¿no? Una tradición que dice que cada 700 años reverdecerá el laurel. Y bueno, pues 700 años y pico después, quizás reverdece un poco, al menos estamos aquí esta noche, por ejemplo, tratando de resucitar un poco de ese espíritu de los bonsomas, ¿verdad? El último cátaro se fue a residir a Morella. Y no hace mucho tiempo, y antes de que saliera esa famosa novela del último cátaro, ¿no? De que trabaja para la Contra de la Vanguardia, no recuerdo el nombre, bueno, es igual, el Víctor Amela, sí. Pues estuve en un convento que hay allí en Morella, no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Y me fijé en unas pinturas, la verdad es que no se ve todo, ¿no? Pero hay dos cosas que me llamaron mucho la atención, pero muchísimo la atención. Uno es el frase se ve la danza de la muerte, y entonces se ve toda una serie de personajes de la época, desde el rey hasta el obispo, hasta el monje, el sacerdote, el campesino. Imaginaros todos como una especie de sardana, se ve la mitad, ¿no? La muerte con su calavera riéndose y dice, a ver si me acuerdo lo que dice, la frase decía, riéndose, ¿no? Dice, yo fui lo que sois, pero seréis lo que soy, ¿no? Y luego la canción continuaba diciendo, dice, on es lo teu tresor, dice, ot lo tens a lo teu cor, o sea, el tesoro de verdad lo tienes en tu corazón, ¿no? Y es cátaro. Es decir, yo vi ahí, no sé cómo os podía explicar, ¿no? Pero vi realmente lo que es, de alguna manera, una parte de la filosofía del catarismo, ¿no? Es decir, todos vais a venir aquí. Seas el Papa, seas no sé qué, todos vais a venir aquí a la muerte. Por tanto,
purificaros de alguna manera, ¿no? Para que la muerte no se ría de vosotros, ¿no? Vencer vosotros a la muerte, ¿no? Es como por ejemplo, nosotros que hemos escrito el libro de Rennes le Chateau, es como el tema del cuadro de Poussin, donde encontramos et in Arcadia ego, y en la Arcadia yo. Claro, la gente busca anagramas, busca miles de significados extraños. Realmente la Arcadia, digamos, es como el paraíso. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y en la Arcadia yo, o sea, es una tumba. Nos está diciendo que incluso en la Arcadia existe la muerte, ¿no? Es, digamos, memento homo. Es un memento homo. Exacto. Incluso en este es así, o sea, todos quizás es el futuro más claro que tengamos. Bueno, Xavi y Alex, se nos echa el tiempo encima. Ha sido un auténtico placer, como siempre, la clase magistral de historia que nos habéis dado, en este caso de catarismo, la otra vez de Rennes le Chateau con ese libro del caballo del diablo, que tenéis la página web que podéis visitar, y lo que queráis decir para terminar, por supuesto. Bueno, pues que ha sido un auténtico placer que nos hayáis vuelto a invitar a este magnífico programa de Los Misterios Nos Miran. Gracias a todos porque sois increíbles. Sí, realmente es un placer poder venir con el equipo de Los Misterios Nos Miran y bueno, cuando queráis siempre sabéis que podéis contar con nuestra presencia y evidentemente siempre que tengamos algo que decir. Un auténtico placer, de verdad. Y por supuesto que volveréis, porque tenemos que tratar temas de Egipto y de tantas otras cosas que tenemos ahí pendientes. Y además, 2 chicos de Badalona, para Radio Ciutat de Badalona, que se acaba de incorporar. Pues hoy lo homenajeamos con 4 personas de Badalona, nada menos. O sea que un auténtico placer, de verdad. Os esperamos muy pronto aquí en Los Misterios Nos Miran. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Aquí nuevamente con una sección que también vuelve de vacaciones, conociendo el arte. Carlas Ford, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre, es un placer tenerte aquí de vuelta. El placer es mío. Para hablar de un personaje del que yo tengo un profundo desconocimiento y tengo mucha curiosidad porque me has mandado información. Marta dijo que le gustaba mucho. Edward Hopper. ¿Quién es este hombre? Edward Hopper, pues es quizás uno de los pintores americanos más conocidos, no sé si bien o mal conocidos. Yo creo que de alguna manera se ha identificado Edward Hopper con la esencia de lo americano, ¿no? Seguramente alguno de sus cuadros se ha hecho tan famoso que podemos ver en cualquier lado, incluso con personajes cambiados. Básicamente hay 2 cuadros muy conocidos de él. Uno es la casa cerca de la vía de tren, que la utilizó Hitchcock para la película Psicosis. No tienen ninguna relación, pero fue una casa que tenía un cierto aire siniestro y Hitchcock le acabó de rematar, a pesar de que la idea de Hopper era muy diferente. Y después hay otro cuadro que son Los Noctámbulos, en que se ha repetido hasta la saciedad. Yo creo que hasta se ha perdido un poco lo que es la esencia del cuadro. Y dentro es muy tarde por la noche, entonces dentro hay varias personas comiendo, ¿no? Una especie de after hours americano de Greenwich Village, y yo creo que lo he visto desde con los Simpson hasta con el Bugs Bunny, todos metidos ahí dentro. Y bueno, supongo que esto es una forma de demostrar lo conocido que de alguna manera se ha hecho Hopper a pesar suyo, porque la persona, Edward Hopper persona, era una persona muy cerrada, muy tímida, muy introspectiva, y que el éxito le llegó muy tarde en la vida, con lo cual tampoco nunca se lo acabó de creer, y a pesar de que incluso fue muy respetado por todo lo que es el expresionismo abstracto americano, que es el William de Killings, Pollock o Rothko, pues él se quedó un poco al margen de todo lo que son las corrientes. De alguna forma él siempre pretendió ser él mismo y una persona absolutamente individualista.
Perdona, Marta, que te corte un momento porque se me ha olvidado recomendar a la gente que si tiene la oportunidad de conectarse a internet mientras escucha la sección, tenemos una serie de cuadros en nuestro... seguramente estarán también en la página web www.losmisteriosnosmiran.com, sino en nuestro perfil de Facebook, buscando Los Misterios Nos Miran. En el álbum de fotos tenemos un álbum que se llama Conociendo el Arte, Edward Hopper, un pintor solitario, le he titulado yo. Y ahí hay 6 cuadros que iremos comentando a lo largo de la sección, para que la gente los tenga en cuenta y cuando sea el momento que los pueda ver interactuar un poco con ellos. Marta. Bueno, él después de estudiar Bellas Artes es lo que quería dedicarse, bueno, lo que se dedicó es a ser ilustrador, porque como bien decía Carlas, a él el éxito le llega tarde y bueno, pues incluso él intentó vender varios cuadros en una exposición y nadie le compró ninguno, con lo cual eso es ya algo que bueno, pues que marcó un poco. Lo que pasa es que él sí que conoce a Robert Henry, que sí que es un profesor, ¿no?, que influyó muchísimo en su carrera porque le hizo ver pues que podía ir a París y allí conocer, ¿verdad?, otro tipo de el impresionismo y cosas así, ¿verdad, Carlas? Exactamente. Bueno, yo creo que nos podríamos pasar como mucho rato, no, quizá no tanto como nuestra anterior sección, pero realmente es yo creo que es un pintor que le llegó el éxito como muy tarde. Como comentaba, él nunca se lo llegó a creer del todo. Trabajaba poco y le costaba muchísimo pintar los cuadros, pero básicamente yo me gustaría centrarme solamente en algunos de los puntos que lo pueden hacer único, y a partir de aquí, y viendo los cuadros que hemos colgado en el blog, la gente puede hacerse un poco cargo de lo que ha sido, de lo que fue este pintor. Recordar simplemente de que hace menos de 5 años en Mafre hubo una antología muy importante suya. Ha costado mucho hacer antologías porque los cuadros estaban muy repartidos entre Chicago y Nueva York. Él nunca se movió del apartamento que compraron con su mujer en el sur de Manhattan, en Greenwich Village. Después se hicieron una pequeña casita cuando a los 40 comenzó a poder vivir del arte y se compraron un pequeño terreno y se construyeron una casa en Cape Cod, en la parte, digamos, veraniega y lo que ahora es la parte de la gente súper rica de los Estados Unidos, que está justo al lado de los Hampton. Y curiosamente el éxito le llegó a través de todas las acuarelas que hizo, de las marinas que hizo en Cape Cod. Te quería preguntar, Carlas, comentas que el estilo artístico de él era el expresionismo abstracto. Me ha parecido entender cuál era su estilo entonces. Su estilo, él lo que te decía, él siempre fue un poco por libre, ¿no? Él en su periodo de formación, digamos que al principio de su vida no pudo trabajar como pintor y no se ganó la vida, con lo cual entró en una de estas revistas clásicas de la época, estilo Life, donde se ilustraba y al final acababa pintando de forma rápida lo que le mandaban. Y entonces él tuvo un periodo de formación en Francia que acabó conociendo, a pesar de que él dijo que le habían influido relativamente poco todo lo que son impresionistas. Un poco, si recordáis lo que hablábamos en su momento sobre los impresionistas, podemos decir que rompen con las academias anteriores francesas y crean lo que es la secesión, ¿no? Lo que es Hopper respecto a Francia, respecto a este movimiento pictórico, es la asunción americana de una nueva tradición. Él realmente se vio influido en gran manera por todos los vientos que soplaban en París. Él estuvo 3 veces y entonces creó un estilo propio, a pesar de que se vio grandemente influido por todo lo que era la luz. Y si os recordáis el ojo óptico que hablábamos, ¿no? Son los contrastes de colores, el tipo de la luz, las impresiones, el pintar los paisajes, y él se quedó a medio camino. Él, digamos, criticó y nunca aceptó que se le
catalogara de realista, y de alguna manera cuando ahora veamos y analicemos, aunque sea un par de cuadros, nos daremos cuenta hasta qué punto, más que un pintor realista, a pesar de que es figurativo y él ni entendió ni aceptó el cubismo, él no pinta realmente lo que ve en principio, en primer lugar porque él no iba a la naturaleza o simplemente fotografiaba lo que veía y después lo pintaba, con lo cual el trabajo interior era muy importante. Pero en segundo lugar, él trabajaba muchísimo lo que es la luz y todo lo que veía, ¿no? Entonces estaríamos en un punto entre un formalismo y un realismo. Además es que para él no era importante los objetos. Él cada vez que pintaba quitaba más objetos para dejar simplemente aquello que podía reflejar los sentimientos, que afloraran los sentimientos de las personas, tanto fuera algo inanimado como pudiera ser un edificio, o ya, bueno, pues más... concretamente cuando pintaba a esas personas solas, que reflejaban esa soledad que sentían, esa pesadumbre. Era como un pintor triste, o que intentaba reflejar la tristeza de las personas, pero en uno mismo. Es decir, que tú viendo ese cuadro vieras y sintieras qué podía estar pasándole a esa persona. ¿No es así? Precisamente el título del pintor solitario venía por esto, ¿no? Porque los cuadros que él tiene reflejan esa soledad tanto en objetos, como dices, como en las personas. ¿Cómo se consigue este efecto de soledad en objetos, en personas, con un cuadro? Yo creo que esto se vive de una forma bastante azarosa, y es... Edward Hopper vivió la Gran Depresión y sufrió la Gran Depresión. Todos sus cuadros están situados y localizados en el tiempo entre los años 20 y 30, con lo cual esta fue una época que él realmente nunca dejó, y a pesar de que seguramente no se vea lo que es industria vacía, ni se vea el paro, no se vea el hambre que se pasó, lo que sí que él intentó reflejar, a pesar de que era muy taciturno y nunca llegó a explicar, en muy pocas ocasiones llegó a explicar qué pretendía con el cuadro. Lo que sí que podemos digamos, deducir de cada uno de ellos es que intentó reflejar lo que es la alineación, intentó reflejar lo que era, digamos, la caída del mito del progreso, la soledad humana, la soledad en las grandes ciudades. Hopper, digamos que vivirá 30 años más, pero su mundo queda circunscrito a los años de la Gran Depresión, a pesar de que su punto de vista es como muy oblicuo. De alguna manera, si recordamos o si podemos tener un cuadro de Degas, veremos que los puntos de vista y los puntos de fuga que él utiliza son muy fotográficos y muy degasianos, pero y los motivos también son unos motivos, digamos, como muy personales y muy disfrazados. Pero de alguna manera él nunca se separa de esa época tan dura para los americanos, y seguramente tendríamos que considerar a Edward Hopper, y esto es más una opinión personal mía, pero yo creo que bien fundamentada, en más un pintor del siglo XIX que un pintor del siglo XX, o podríamos decir un pintor a caballo entre dos siglos. Estamos hablando de un señor que nació en 1880, y si la historiografía está un poco, digamos, está de acuerdo que al menos en Europa el siglo XX comienza en el 1914 con la Primera Guerra Mundial, en Estados Unidos, que vivieron la guerra de mucho más lejos, fue la Gran Depresión lo que entra les hace entrar en el siglo XX, ¿no? La gran crisis económica y la recesión que hubo. A mi entender, Hopper vive entre los dos mundos, y seguramente parte de su genialidad proviene del hecho de que realmente ve el cambio de paradigma, tanto filosófico como económico, como político, que se produce en Estados Unidos.
por lo contrario que pueda parecer, porque sus cuadros son como muy americanos, con casas coloniales, con cafeterías, con gasolineras en medio de la nada, no quiere mostrar, él quiere mostrar el antítesis de lo que es realmente el sueño americano. No quiere plasmar una época dorada de Estados Unidos, sino de una soledad y de la otra cara realmente de América. Hay otro aspecto que le hace relativamente, seguramente en estos últimos años no tanto, con el resurgir digamos del New Age, pero yo creo que le ha hecho bastante incomprensible y bastante inefable a todo lo que es todas las corrientes pictóricas, y es a pesar de que nuestros dos amigos anteriormente hablaban de que no creían que hubiese una especie de digamos corriente subterránea maniquea o cátara. Edward Hopper, y no solo él, sino en Estados Unidos, en la época en que vivió fue muy conocido dos grandes filósofos y dos grandes politólogos. Uno es Emerson, que influyó en Walt Whitman, en Emily Dickinson, en todos esos grandes escritores, y después otro es Thoreau, que solamente es conocido como Walden, ¿no? Que se hace una cabaña en Concord y se va unos años ahí a vivir, ¿no? Estos dos escritores, que más que escritores eran teólogos seglares, crearon, antes de la Guerra Civil, estamos hablando de 1800, a principios de 1800, una corriente, digamos, religiosa, pietista, conocida como el trascendentalismo. Y el trascendentalismo, si lo leemos y buscamos simplemente la cita en Wikipedia, veremos que se parece muy mucho a todo lo que es tanto gnosis como catarismo, ¿no? Y es una crisis económica y religiosa en su momento, una crítica al estamento religioso, una búsqueda de la trascendencia a nivel personal, una búsqueda religiosa a partir de uno mismo, y después el punto de ser repositario de una luz, que es lo que hablaban los gnósticos, y un punto en común con el universo, es lo que Emerson fomentaba. Estamos hablando de un teólogo seglar de la Universidad de Harvard, que en su momento lo tuvo complicado. Nunca nadie es profeta en su tierra, pero a nivel de Estados Unidos llegó a tener un predicamento enorme, y por ejemplo lo que es Harold Bloom, en su libro de la religión americana, acaba reconociendo de que esta impronta de individualismo, de búsqueda personal, está dentro de la religión americana, ¿no? que es digamos, por un lado calvinista, pero por otro lado es insurgente o subversiva. Por eso, de alguna manera, todas estas mormones, cátaros van a Estados Unidos como parte de su liberación, ¿no? Esto, que de alguna manera puede quedar muy bien o ser incomprensible, si miramos alguno de sus cuadros, como por ejemplo varios de los cuadros que hemos colgado, uno de los cuales es una mujer mirando la ventana como entra la luz, quizá después de lo que he comentado pueda ser un poquito más entendible, ¿no? Realmente es extraño. Yo creo que al menos lo que es para mí personalmente Hopper, digamos que está dentro del panteón de mis pintores favoritos. Por un lado tiene un magnetismo evidente, que es el sentimiento de atracción que tienes hacia esta señora que está mirando un cuadro donde se ve un pequeño, en la parte inferior se ven un poco los rascacielos, pero como comentaba antes, estamos hablando de grandes bloques de luz, y estos bloques de luz al final parecen como hasta corpóreos, pero tiene como un punto muy extraño, ¿no? Digamos, por un lado porque es una situación puramente introspectiva, por otro lado porque la narración y esto es otro de los puntos comunes de Hopper, ¿no? Tenemos una especie de lucha o pequeña disquisición entre lo que es el aspecto narrativo y el aspecto expositivo, ¿no? Son cuadros donde vemos
que iba a suceder algo, que ha sucedido, pero nos cuesta mucho entrar. Para mí, y esto es un aspecto absolutamente personal, tienen un punto de magnetismo importante. Yo creo que alguno de sus cuadros, como el que hablábamos de los noctámbulos, se ha hecho tan conocido es porque lo que siempre comento, ¿no? De que más allá de que puedas, digamos, entender qué es lo que está ocurriendo, hay un placer estético importante y una atracción, ¿no? De que algo te guste, ¿no? Pero para mí este cuadro es clave en lo que representa la religiosidad americana. Y a pesar de que quizá no haya un cordón umbilical, lo que antes se referían como religión cátara, que yo creo que es maniquea o Bugimila, que es la que estaba en Hungría, lo que son los trascendentalistas americanos, tienen muchísimo en común. Además de cuadros, también Edward Hopper era un filósofo, ¿no? Porque tenía citas interesantes que son algunas de las que me has pasado, y si quieres comentar tú mismo cuál es la más interesante o por qué estas en concreto. Y alguna de las citas era un poco una botat, era provocaros un poquito y que vierais que a veces es complicado. En principio los pintores, y menos en casos muy determinados, escriben poco, y escriben poco porque al final lo que intentan plasmar, yo no creo que esté más allá de las palabras, pero están utilizando otro medio artístico que es ese. Pero en el caso de Hopper, habló muy poquito sobre lo que eran sus cuadros y lo que significaba. Cuando me parece que es el Museo de Chicago, le compra Nighthawks los noctámbulos, él les da las gracias, y a pesar de que le piden que les explique qué sucede en el cuadro, el tío se niega en redondo, y solo es a través de los diarios de su mujer Jo, que como vemos, y cuando os fijéis un poquito en los cuadros, es la mujer que aparece en todas. O sea, es igual que la segunda señora de Rubens la encontramos en todos los cuadros de Rubens. Jo es la protagonista de todos sus cuadros, ¿no? De ahí que venga el término, digamos, formalista, en el sentido de que él como ilustrador seguramente le interesaban más el mensaje y las formas que el anclaje en la realidad que no existe, ¿no? Hay un par de citas que al menos a mí me encantaron. Dice, the only real influence I've ever had was myself, ¿no? Dice, mi única verdadera influencia ha sido yo. Aquí vemos el influjo de Emerson y del trascendentalismo, y es al final el arte y la significación del cuadro está en cada uno de ellos mismos. Al final estamos hablando de crisis pietistas, en donde se busca la trascendencia a partir de uno mismo, ¿no? Y a partir de una vida ascética. Me parece que antes he comentado de que el éxito le llegó muy tarde, pero él nunca abandonó un piso de 50 metros cuadrados que tenía en Greenwich Village, y que es en la parte, digamos, ahora está al lado del Soho, y es la parte, digamos, donde ahora están las galerías, y la parte más hippie de Nueva York y de Manhattan. Pero evidentemente no siempre fue así, y al final tenía una casita muy pequeñita en Cape Cod, donde iba los fines de semana, pero su vida era absolutamente frugal. Perdona que te corte, a mí me gusta una que es muy sencilla, que es una que dice: si pudiera ser dicho en palabras, no habría razón alguna para pintar. Aquí está otro de los ejemplos que yo creo que alguna vez hemos tocado, y es la diferencia, o para mí la gran diferencia entre lo que se está haciendo hoy en día, tanto a nivel artístico, que es lo que llamaríamos el posmodernismo, viene por la falta de mensaje en todo, ¿no? Y he visto, no sé, películas realmente pueden ser divertidas, pero no hay mensaje. Él aquí lo que nos quiere decir es que ninguno de sus cuadros ha sido pintado porque sí, simplemente, ni siquiera por el placer estético. O sea, siempre hay algo detrás, a pesar de que de alguna manera él siempre está luchando en dos vías, y una vía es mostrar, y entonces de alguna manera puedes imaginarte lo que es la narración dentro del cuadro, pero por otro lado
difícilmente nos da ninguna pista para saber qué está ocurriendo, ¿no? Vemos gente que está callada, vemos gente que se está mirando, vemos gente que está mirando un libro, pero es como muy difícil intentar traducir qué hay detrás. Aquí hay una influencia muy importante y es Hemingway. Nosotros lo conocemos y seguramente en Europa es más conocido como escritor de novelas, pero en Estados Unidos, y la razón por la cual le dieron el Nobel de literatura fue por los cuentos. Difícilmente vamos a encontrar a alguien que haya escrito cuentos tan buenos como los suyos, y cualquiera de ellos estaría entre los mejores que se han escrito en todos los tiempos. Esto es un estilo muy americano, muy sudamericano y muy poco español, y seguramente tiene más relación con todo lo que son las revistas literarias, que siguen vendiéndose mucho. Hay un cuento que está en la antología de la mejor literatura universal, que se llama Los asesinos. Hopper de alguna manera intenta trasladar las razones estéticas detrás del cuento a su pintura. A pesar de ser un pequeño spoiler, explicaré de qué va el cuento, porque a pesar de que, bueno, haremos el link y la gente está absolutamente obligada a leerlo, ¿eh? Vale. El cuento de los asesinos es muy simple, y es dos señores que entran en un bar, llegan un poquito antes de la hora de cenar, y entonces comienzan a pedir platos de cena. Evidentemente la gente que está dentro los ve como un poco extraños y les dicen que todavía no se hacen platos de la cena. Estos dos señores llegan a un pueblo perdido de donde fuera, y no sé si se llega a localizar, pero bueno, imaginémonos que es en la costa este, entonces llegan, digamos, trajeados, con lo cual tienen bastante el aspecto de asesinos a sueldo, ¿no? Entonces están allá 2 horas, donde acaban amordazando y donde acaban cenando, esperando que venga una persona. Esta persona es un boxeador sueco que está esperándolos en un motel del mismo pequeño pueblo, y cuando un niño se escapa del bar y le va a avisar de que estos dos señores, que presuntamente, porque nunca llega a saberse, lo quieren matar, se lo encuentran en la cama vestido. Entonces se acaba el cuento, ¿no? Nunca nos llegan a decir realmente si ellos se deduce que ellos saben de que él va a cenar ahí cada noche, y entonces están esperando a matarlo, ¿no? De alguna manera Hemingway tenía la teoría del iceberg, y es que los cuentos tenían que ser lo más pulcros y simples posible, tenían que explicar muy poco y tenían que crear 2 historias, ¿no? Que es la teoría suya del iceberg, con lo cual tenía que ser mucho más lo no dicho que lo dicho, y de alguna manera se traduce, ¿no? Que a lo mejor ha estado en temas de juego, a lo mejor ha estado con la mafia va detrás, pero nada de esto se explica, ¿no? Si ahora volvemos un poco a los cuadros, veremos que casi todo lo que Hopper pinta tiene mucho que ver con esto. Vemos gente esperando, aparte del tema de la luz, que yo lo traduzco como un tema de trascendencia. Veremos gente en restaurante que está esperando, veremos gente en el tren, y bueno, podemos montarnos todas las historias que queramos, ¿no? Oficinas por la noche, al final todo se traduce en un mismo tiempo horario, pero siempre vemos algo que está a punto de ocurrir, algo que la gente está esperando, una expectativa, una espera, pero no sabemos realmente nunca qué ocurre, ¿no? Estamos en una especie de entretiempo donde el narrador, o el pintor en este caso, nos hurta todo. Vemos gente que está mirando fuera en las ventanas, pero no sabemos qué está mirando, pero sabemos que tienen mucho interés en mirarlo. Vemos señoras desnudas que están mirando a la ventana, donde el aspecto erótico no tiene ninguna importancia, ¿no? Con lo cual, yo creo que este juego de Hemingway y su teoría de realmente crear dos niveles se da en todos sus cuadros. Es que logra como que todo sea temporal, como que cuando tú miras el cuadro se pare el tiempo y realmente pienses qué le está sucediendo, en qué está pensando, qué es lo que va a hacer. Hay un cuadro muy conocido de una mujer sentada en una cama de hotel con algo en las manos, que te indica que parece que sea una carta, está como pesadumbrosa, como triste, y te lo quedas mirando y piensas,
es una carta de su marido, de su novio, la ha dejado, está triste porque le han comunicado, siempre es que te hace pararte y congela el tiempo para que tú mismo sea el que descubras todas esas incógnitas que te deja en cada uno de sus cuadros. No hay nada al azar, evidentemente, y Edward Hopper lo quería trasladar de esta manera, y también incido en lo que has dicho, el tema de la luz, porque ¿cómo puede ser que en cuadros tan sencillos te sepan, no sé, llamar tanto la atención como es el cuadro de la habitación, que entra un rayo de luz? Simplemente es eso, una puerta abierta con un rayo de luz, y todo lo que llega a transmitir ese cuadro. Yo creo que sí, después de un poco lo dicho y un poco cerrando el tema, si pensamos el punto de partida que hemos tenido, y es el Hopper como un, digamos, un ícono de lo americano, yo creo que aunque sea con una pequeña explicación, yo creo que hemos dado un salto adelante, ¿no? Y este salto adelante es la sociedad, digamos, actual, la sociedad que él vivió, la sociedad de la depresión, de la que de alguna manera él nunca pudo escaparse, ¿no? Yo leía de un sociólogo, Enrique Gil Calvo, que después de esta crisis hablaba de que los españoles habíamos salido con heridas invisibles o cicatrices invisibles, ¿no? La cicatriz de él es esta, pero yo creo que él es capaz de ir más allá, ¿no? Y a pesar de retratar lo puramente americano, yo creo que de lo local y de lo porque al final se movió muy poquito, casi no viajó en su vida, pasa al aspecto universal, ¿no? Otro aspecto que yo creo que vale la pena que pensemos es el tema de el tren y los coches. Por ejemplo, la casa de Psicosis no es una casa de terror, es una casa obsoleta, ¿no? El tren pasa por delante, igual que vemos, por ejemplo, en las autopistas o en las rondas de cualquier ciudad que la rodean, ¿no? Edificios justo al lado de una autopista, ¿no? La traslación es esa. Muchos de los puntos en segundo plano de las montañas también tienen mucho que ver con lo que es el driving season, ¿no? El Sunday driving que tienen los americanos, ¿no? Que se cogen el domingo, y a partir seguramente de la construcción del Forte, que él tuvo uno de ellos, pues cogían el coche y los domingos se iban a hacer, ¿no? Y muchos de los cuadros que están, los puntos de fuga y los puntos de vista son puntos de vista desde el coche, ¿no? De ahí la simplificación y los puntos de luz que él retrata. Bueno, Carlas, pues como siempre es un auténtico placer tenerte aquí aprendiendo de este arte, y además te vamos a pedir, para que no te escaques, que nos hagas un articulillo para la web con todo ese material que nos dejamos, citas, que yo creo que a la gente le gustará leerlas, y algunos cuadros que podemos ver, de manera de que pues ampliar un poco más la información de esta sección. Me parece perfecto. Yo creo que a veces hablamos de los cuadros, nosotros los tenemos delante, vale, pero yo creo que es obligatorio incluirlos para tener una referencia, ¿no? Así lo haremos. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, llegamos al final del programa, como siempre, un auténtico viaje por la historia y el arte que es apasionante. Marta, lo que quieras decir para terminar, y a tus convecinos de Badalona, que te estarán escuchando. Pues nada, un saludo a toda la gente de Badalona, y gracias por añadirse a nuestro grupo Los Misterios Nos Miran. Como siempre, pues es un placer estar con todos vosotros y con todos nuestros invitados, y por supuesto con Carlos y su pasaje de la historia. Un placer, Marta, como siempre. Hasta la semana que viene. Profesor Carlas, profesor de historia Carlas, un auténtico placer también tenerte aquí, que has estado toda la primera parte también del programa escuchando los cátaros, has estado en el otro lado del cristal, y en la segunda pues dándonos estas lecciones. Y me lo he pasado muy bien, con lo cual me gustaría influirte
y pedirte de que cuando puedan se incorporen, porque yo la verdad es que me lo he pasado muy bien. Me alegro Un muchísimo. placer. Un placer. Un placer. Igualmente, Carla. Como siempre también, muchísimas gracias, Luis, nuestro alquimista favorito. Un placer tenerte aquí. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido la verdad que una gozada estar aquí, aprender de los cátaros y también de Carlos, ¿no? De mi buen amigo Carlos. Y me comentaba antes, no hemos ido una vez a una exposición de Hopper y todavía estoy pensando, y a lo mejor sí, porque ahora que estaba viendo tus imágenes que ponías aquí en la tablet, me ha venido alguna memoria de haber visto algún tipo de pintura de Hopper, ¿no? La verdad es que ha sido un encanto y yo estoy seguro que todos los oyentes, los nuevos oyentes de Radio Badalona, pues, en fin, muchísimas gracias por escucharnos y pues que entre todos aprendemos y entre todos compartimos. Cristóbal Martínez, también vecino de Badalona. Vamos a hacer propaganda hoy. Exactamente, vecino de Badalona. No, el placer ha sido mío, la verdad que espectacular, tanto Xavi como Alex, pasé por los cátaros. Y después, tanto Carles como Marta, descubriendo un personaje que, la verdad, yo tenía bastante desconocido, para mí. Y nada, simplemente decir que nos esperan sorpresas para las personas de Badalona, que estén atentos, que tenemos misterios e historias sobre Badalona. Y la semana que viene vuelve tu sección, si todo va bien, con la Atlántida, ¿no? La Atlántida. Nada menos. Veremos a ver. Muchas gracias, Cristóbal. A vosotros. Al principio, con todo el caos, no la hemos saludado porque de verdad que ha sido caótico, como siempre, este programa, pero a los mandos del sonido ha estado Ana Torralba. Ana, buenas noches y muchas gracias, como siempre. Buenas tardes, buenas noches. Y nada, el placer ha sido mío, el poder estar hoy aquí con todos, con Xavi Bonet, con... se me ha ido. Marta no eres la única. Alex Loro. Y nada, y la sección tan estupenda que nos ha presentado aquí Carles Folk, impresionante. Y con ganas de ver alguna exposición, bueno, ya hablaremos. Hasta la semana que viene. Poco más a añadir. Muchas gracias a todos, como siempre, por darnos estos programas, a estos invitados como Xavi, Alex, como Carla, que sois fantásticos. Y de verdad, muchas gracias también a todas las emisoras que se unen a esta familia de los misterios. Nos miran a punto de cumplir ya 100 programas y que algo se va a hacer, ya veréis. Así que nos vemos la semana que viene, de momento con la Atlántida, y veremos qué más temas traemos. Muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene.